Ahí tienen ustedes una hoja que han recibido. Ustedes hoy día van a, digamos, desarrollar dos temas que son tratados por el profesor Rafael Laporta en este texto de lenguaje y la ley. Está dividido en dos grupos, ¿no? Un tema del grupo A y otro tema del grupo B. El tema del grupo A es, los temas del grupo A son: ¿se puede pensar el derecho sin lenguaje? 2. ¿Cómo entender el derecho y el uso prescriptivo del lenguaje? Y tercero, ¿cómo se puede entender la prioridad práctica del derecho? De estas preguntas, ustedes escogen una, ¿no? En el grupo B, el mandato y la fuerza normativa, las normas de cambio y las normas de adjudicación, y la oscuridad del lenguaje, la ambigüedad y la vaguedad, escogen también una sola, ¿ya? Entonces, pueden utilizar sus textos, no hay ningún problema. También pueden hacerse consultas si es que desean entre ustedes, ¿no? Procuran no creerle mucho al otro, porque a veces no los conduce por buen camino, pero en todo caso están en la posibilidad de hacerlo, ¿ya? La posibilidad de hacerlo. Yo creo que a las 5 de la tarde debemos haber terminado el desarrollo de estas preguntas. Les sugiero, para desarrollarlas bien, que fijen bien los textos en los cuales se van a apoyar. No inventen. Yo me voy a dar cuenta si es que inventan. El texto, el desarrollo de esta evaluación es sobre el texto, no sobre lo que ustedes piensan. Pongan atención en eso. Entonces, una metodología adecuada, un método adecuado para que ustedes puedan, ¿tienen? Sí. Un método adecuado para que ustedes puedan no perderse en su respuesta es fijar los textos que van a comentar. Fijan los textos que van a comentar y desarrollar tu comentario, ¿ya? Para que no se dispersen. Muy bien, yo tengo 6 preguntas que resolver. Ustedes tienen 2 preguntas que resolver. Porque al momento de corregir, yo voy a tener que corregir las 6. Así que empiecen nomás. Empezamos a adaptar el proyecto de los dictámenes. Nos dimos cuenta que el objeto de los dictámenes son los proyectos de ley o las resoluciones legislativas, ¿no? Esta afirmación, que parece ser una afirmación obvia, porque así es, el objeto de los dictámenes son los proyectos de ley y las resoluciones legislativas, tiene que ser tomado de una manera un poco más detallada, ¿no? Para que se tenga en cuenta que el tratamiento de tanto los proyectos de ley como las resoluciones legislativas entra en una fase del quehacer parlamentario, del quehacer legislativo, que es la fase propiamente legislativa. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Elaborar un proyecto no es solamente buscar la forma de que una determinada normatividad sea propuesta. Un proyecto de ley no es nada más que una propuesta. Y al no ser sino una propuesta, se elabora en una fase prelegislativa. Esto significa que el proyecto de ley no existe, ¿no es cierto?, mientras no se presenta al Parlamento. La etapa prelegislativa es aquella en la cual uno, teniendo en cuenta las exigencias, requisitos de admisibilidad, ¿no es cierto?, que el Parlamento exige, ¿no?,
sencillamente elabora un documento contemplando justamente esos requisitos de admisibilidad. ¿No? Y de eso hemos hablado ya en la clase anterior. Pero eso pertenece a la etapa prelegislativa. Uno puede tener un proyecto de ley hecho y después decir no, políticamente no me conviene presentarlo. Porque yo nunca he estado en esta línea, no me conviene y en consecuencia va a producir un mal efecto en la población, un pésimo efecto en mis representados. Cuando regrese a mi lugar de origen seguramente me van a sancionar políticamente por esto. No lo presento. Y se queda en una etapa prelegislativa, elaborado y todo. El mejor proyecto se puede quedar en la etapa prelegislativa. Eso quiere decir que para los fines del Parlamento, para el inicio de la función legislativa, en el sentido estricto del término, ¿no?, el proyecto se convierte en un producto legislativo cuando ingresa al Parlamento. No existe proyecto de ley si no ha ingresado al Parlamento. Y para ingresar al Parlamento tiene que haber cumplido con los requisitos de admisibilidad. Cuando uno hace esta afirmación, es decir, cuando uno asevera de que el proyecto de ley tiene que haber cumplido con los requisitos de admisibilidad, quiere decir que el Parlamento está en el derecho y en la obligación de exigir esos requisitos de admisibilidad. Porque tanto la Constitución como la ley, ¿no es cierto?, prescriben. La fuerza prescriptiva, ¿no? La fuerza normativa, ¿no?, hace que el Parlamento haga exigibles esos requisitos en ese producto que se llama proyecto de ley o resolución legislativa. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación respecto de la exigencia de estos requisitos de admisibilidad está mal en el Parlamento. Porque los requisitos de admisibilidad no son objeto de exigibilidad, ¿no es cierto?, por parte de la oficina de trámite, que es la que emite los proyectos. Y entonces no tiene en cuenta ningún requisito de carácter constitucional, análisis de impacto normativo, ¿no? Ningún requisito de admisibilidad, no tiene en cuenta ningún requisito, ya sea de carácter constitucional o ya sea de carácter reglamentario. Bueno, esta es una afirmación muy fuerte. Tiene en cuenta solo unos pocos requisitos de carácter reglamentario. ¿Qué requisito tiene? De que esté firmado por 6 congresistas, según exige el reglamento. 5 de los cuales conforman como mínimo el grupo parlamentario, ¿no es cierto?, y uno más es el portavoz. Y la exigencia de que el portavoz también firme, ¿no es cierto?, un determinado proyecto de ley o de resolución legislativa, ¿no?, es una exigencia medio extraña, porque siendo solamente 5, uno es el portavoz, entonces serían 4, y para que el portavoz firme como portavoz se le hace firmar 2 veces. Eso es lo que sucede cuando entra el proyecto. Ningún otro requisito. Si el proyecto implica iniciativa de gasto público, cosa que se puede detectar rápidamente, no importa. Si es un proyecto de ley que es únicamente competencia del Poder Ejecutivo, tampoco importa. Si es un proyecto de ley que se presenta sobre demarcación territorial, tampoco importa. La cosa es que tenga las 6 firmas. En la práctica funciona así. Si existe una exigencia constitucional y reglamentaria y esa competencia es exigible por el Parlamento y no se puede argumentar de que eso sería una inhibición del derecho a iniciativa, la exigibilidad de estos requisitos sería una limitación del derecho a iniciativa para los congresistas, lo cual equivaldría a decir que los congresistas no pueden ser exigidos por nada salvo lo que ellos acepten.
y lo cual lo pondría fuera de la ley, o lo pondría por encima de la ley y por encima de la Constitución, lo cual pues es una aberración, porque cuando uno llega al Parlamento lo llega a jugar un partido de fútbol, ¿no? Tampoco llega a administrar justicia, ¿no? Llega sencillamente a realizar las funciones de legislación y la función de control político como funciones centrales que manifiestan la función de representación. Entonces, el Parlamento como institución tiene ahí una deficiencia, no tiene la competencia ni el respaldo institucional para poder exigir cuáles son, bueno, para exigir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Muy bien. Entonces, como ya les contaba en la clase anterior, previendo de que debería tener un requisito de admisibilidad el Parlamento, ¿no? Gracias. ¿No? Previendo que debía tener un requisito de admisibilidad, en el reglamento del Congreso se establece que debe haber una oficina especializada de la Oficialía Mayor. Y esta oficina de la Oficialía Mayor podía hasta devolver los proyectos de ley, ¿no?, para que se hicieran las subsanaciones del caso. Pero he utilizado el pasado de manera equivocada, porque como la oficina nunca existió, entonces no se puede hablar de pasado, de presente ni de futuro. Nunca fue implementada esa oficina. Y esa competencia para pronunciarse sobre la existencia o el cumplimiento, perdón, de los requisitos de admisibilidad fue trasladada a comisiones. Entonces las comisiones reciben el documento, ¿no? Reciben el documento, y al recibir el documento tienen que hacer un informe de admisibilidad. Este es el reglamento del Congreso. Entonces, ese informe de admisibilidad es un informe que tiene que ver con si tiene problemas de carácter constitucional, el famoso análisis de impacto normativo, ¿no es cierto?, que no se reduce a eso, pero que también tiene que ver con eso, tiene que ver si se cumple con el análisis costo-beneficio, si hay alguna transgresión de carácter constitucional y cómo se están modificando las normas, ¿no? Pero lo hace solamente con un criterio meramente formal, no entra en materia a ese respecto, ¿no? Ese es el requisito de ese informe. El tema allí es que los requisitos de admisibilidad no deberían ser objeto de tratamiento por comisiones, porque las comisiones lo que tienen que hacer es dictaminar, es decir, pronunciarse sobre los proyectos una vez admitidos. No es competencia de las comisiones, no debe ser competencia de las comisiones, pronunciarse sobre proyectos que pueden o no pueden haber cumplido con los requisitos de admisibilidad. Es una pérdida de tiempo. Entonces esto inmediatamente nos lleva a una pregunta: ¿cuándo asume competencia una comisión? ¿Cuándo asume? Eso no está regulado, no está regulado. ¿Cuándo asume competencia una comisión respecto de un proyecto de ley? El decreto lo lleva a la comisión. Me dicen cuando es decretado. El decreto lo lleva a la comisión. Cuando hay un decreto, cuando lleva donde el oficial mayor y se pasa a la comisión, lo consulta con uno de los vicepresidentes, así dice, es la primera vicepresidencia, ¿no es cierto?, ¿no? Y de ahí lo envía a la comisión. Pero existe el dictamen de inhibición. Y como existe el dictamen de inhibición, el dictamen de inhibición significa: yo no quiero hacerme cargo de esto en razón de tales y tales y tales razones. Quiere decir que tiene que haber un momento determinado en que la comisión asuma competencia. No porque se decreta, ya la comisión es competente. Porque la comisión está en toda la capacidad, vuelvo a repetir, de decir: no soy competente para ver este tema. ¿Qué hace un dictamen sobre tributación en la Comisión de Justicia? Irá a decir si es justo o no es justa la medida. Es un poco visible el tema, ¿no?
Si es judicializable o no es judicializable, tiene lo que fuere. Entonces ahora dice, no, yo no soy competente, dice la Comisión de Justicia, y devuelve el proyecto. Lo dice el reglamento autoriza. Entonces, no hay nada en el reglamento que indique cuándo una comisión asume competencia. Ustedes podemos reflexionar sobre el caso y decir, decretado, llega a la comisión lo recibe. En ese momento asume competencia, no, porque puede hacer un dictamen inhibitorio. No asume competencia. Podríamos preguntar de otra forma, ¿podría una comisión determinar un proyecto de ley sin haber sido decretado? No, eso es imposible. No llega ningún proyecto de ley sin decreto. Entonces lo más probable es que la competencia, o es razonable suponer que la competencia se asume a partir de la... El decreto, claro, pero el decreto... Aunque no lo diga, ¿no? Claro, pero el decreto puede ser contradicho. Y si el decreto puede ser contradicho, entonces estaríamos en el caso de que la comisión asume competencia por silencio comisional, como te diría, por un silencio administrativo de comisiones. Y sin embargo, eso no puede sobreentenderse. Más aún, pregunta, estamos en un ámbito académico, ¿no es cierto? ¿No? Pregunta, si lo rechaza, ¿ha asumido competencia sobre el proyecto o no? Es discutible. Sí, en el periodo en que llega hasta que dice que no. Sí, para decir que no. No hay evidencia de eso. Porque ¿qué pasa si lo rechaza de plano? ¿O qué pasa si dictamina negativamente? Que es diferente, ¿eh? Rechazar de plano, negativamente, es diferente. O sea, a mí me parece que si lo dictamina negativamente ya asumió competencia, porque hay un dictamen. Pero si lo rechaza de plano, quiere decir que no ha asumido competencia. No quiere asumir competencia. No ha cumplido con los requisitos. Y en consecuencia, la rechaza de plano y la manda al archivo. Yo sé que este es un tema debatible. Sé que este es un tema debatible. Pero no podemos asumir que la comisión asume competencia solamente por el hecho de que haya ingresado el proyecto de esa comisión. Eso sí, para mí está clarísimo. Ese punto está claro. ¿Podría tener un plazo en todo caso para determinar la competencia? O sea, Está oscuro. No, lo que tengo, le contesto la pregunta. Lo que tengo claro es que no porque un ente externo a la comisión, diga, tú te vas a encargar de eso, el ente que se presume que se encargaría ya asumió competencia. Eso para mí está claro. No se puede determinar eso. O sea, no hay nada que obligue a una comisión a asumir competencia porque se le derivó el proyecto. Nada. Y lo que demuestra que no es así es que el dictamen de inhibición, ¿no es cierto?, puede rechazar la competencia presunta. Pues yo no quiero. Ahora, usted me está preguntando, ¿qué se hace cuando se elabora un dictamen? Se pronuncia uno sobre qué. Sobre la materia, ¿sobre cuál materia? Cualquier materia. Sobre el contenido, sobre la materia del proyecto de ley. Se pronuncia. Yo hago la pregunta, ¿cuál es la naturaleza del dictamen? Porque el pronunciamiento sobre el proyecto de ley, porque hemos dicho que el objeto es el proyecto, ¿no es cierto? El objeto del dictamen. Cuando uno se pronuncia sobre el proyecto, se pronuncia sobre la materia del proyecto, ¿no es cierto? No sobre la forma, sino sobre la materia del proyecto. Sobre la materia del proyecto. Muy bien. ¿Aprueba el proyecto o no lo aprueba? Estoy haciendo una pregunta. Depende de las opiniones que se tengan. Las opiniones no son vinculantes. Ya, correcto. Hay libertad para... ¿Hay libertad para qué? Para tomar una decisión dentro del marco de la Constitución. Claro. se puede extraer lo que es
legislable y lo que no se pone en Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué significa dictaminar? Todo el mundo dice, dictamen, hacemos un dictamen. ¿Qué significa? Opinar. Ah, entonces una opinión no es una aprobación. El dictamen no aprueba nada. Opina favorablemente o no respecto de la materia legislable. Buen punto. Opina. Su opinión no obliga al Pleno, no causa estado, es solamente una opinión. Sugiere otras cosas. Después vamos a ver ese tema de la sugerencia. Entonces, cuando usted me dice hay que regular el plazo, eso tampoco es posible. Y usted me dirá que tiene que ver. ¿Y sabe por qué no es posible? Porque si yo regulo el plazo, en el derecho parlamentario los plazos son indicativos. Si no se cumple el plazo, usted no puede inhibir la función. No son preclusivos como en el derecho o el derecho administrativo como en el derecho penal. No son preclusivos. ¿Se da cuenta? Ahí usted, ya, ponemos un plazo, ¿correcto? Para que suba competencia usted tiene 5 días. No se cumple, igualito suba competencia. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza del derecho parlamentario que los plazos no son preclusivos. Los plazos son indicativos. Y por lo tanto no se puede inhibir la función, por el hecho de que el plazo se haya cumplido. El plazo para que son 30 días, ¿no? Y el presidente está diciendo que se cumplan los 30 días, cosas que ahí yo me cuelo. No he entendido nada del derecho parlamentario. ¿Qué cosa significa me cuelo? Como se ha cumplido el plazo de 30 días para que dictaminen, no cumplieron con el plazo, entonces ahí les caigo y los hago responsables de no haber cumplido el plazo, y por lo tanto eso indica que estos señores me han dado una confianza que nunca han querido cumplir. No funciona así. ¿Quién le habrá dado esa asesoría? ¿Quién le estará pensando que se cumple el plazo? No funciona así. O sea, al día siguiente, la Comisión de Constitución, o 48 horas antes, o 1 minuto antes de que se cumpla el plazo, o 1 minuto después que se ha cumplido el plazo, o 10 minutos después que se ha cumplido el plazo, la Comisión de Constitución agarra y dice, acá está el dictamen. Dile que no. Dile que no. El plazo no es preclusivo. ¿Se da cuenta? Cumplió. Se le acabó el argumento al Ejecutivo. Voy a esperar 30 días, sí, espera 30 días, y en 30 días y 10 minutos agarro y te meto el dictamen. Y además lo hago público, el dictamen ya se presentó. ¿Qué me va a decir? Está presentado fuera del plazo. ¿No? Entonces, ese por un lado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una debilidad, que es la asunción de competencia. No está clara. Tiene que haber un momento en el cual la comisión se haga responsable del proyecto. Porque si no, en cualquier momento puede decir, vendimos y se acabó el punto. Es una debilidad. Pero esa debilidad está compensada, vamos a decirlo así, porque el plazo que se le puede imponer no es un plazo que sea precluyente. No es cierto que diga ya no puede dictaminar, no, sí puede dictaminar. Entonces, este carácter de opinión, pongan atención en esto, yo estoy insistiendo bastante en este asunto del carácter opinante del dictamen, y solamente opinante, ¿no? Tiene varias consecuencias. En primer lugar, la comisión como tal es un órgano consultivo del Pleno. ¿Verdad? Nada más. No va a ir para que determinen cómo es el asunto. No. Ustedes díganme a mí, dice el Pleno, ¿no es cierto?, cuál es la opinión formada de un pequeño grupo, ¿no es cierto?, que se conforma en base a los principios de
especialización, de proporcionalidad, etcétera, etcétera, que es una comisión. Ya está. Vamos al pleno y en el pleno vemos si la opinión es o no es. La segunda el segundo aspecto que se deriva de este carácter consultivo es que no puede haber en el pleno limitación, ¿no?, alguna para el debate de la materia. No puede decirse en el pleno, porque es inhibir el derecho de un grupo mayoritario y de mayor jerarquía, que es el pleno respecto de la comisión, que como se ha aprobado por unanimidad, entonces tienen 1 minuto cada uno para participar. Eso es una estupidez. Porque además, cada grupo parlamentario puede tener opinión distinta a su interior, ¿no es cierto? Y no ha formalizado ninguna opinión. Si lo hubiera formalizado en buena hora, ¿no es cierto? Miramos en este sentido. Pero ninguno formaliza ninguna opinión. Y entonces, esa es una consecuencia política que tiene que ver con el tiempo del debate parlamentario. Ahora no hay debate político, pero tampoco hay debate técnico. Entonces el Parlamento aprueba sin conocer. Sí, pues aprueba sin conocer, pues. ¿No les ha pasado? Oye, ¿de qué están hablando? A ustedes como asesores me refiero, ¿eh? Oye, ¿de qué están hablando de esto? ¿Y cómo hay que votar? Así, allá. ¿Y entonces cómo votaba el grupo? Así, de esta manera. Nada. No hay el tiempo de debate ni el tiempo suficiente de maduración. La vez pasada hicimos una crítica ¿no es cierto?, a la doble votación, ¿no? Al asunto de doble. Dígame usted, sí. Sí, pero aún me parece, aún cuando es un debate político, Julián, creo que tiene un margen. Aún cuando es un debate político, creo que tiene un par de parámetros que es que no se puede salir del debate político. O sea, que no puede ser contrario a la Constitución ni al ordenamiento jurídico y general. Bueno, claro, ese es un supuesto, ¿no? Ese es un supuesto, claro. Obviamente no es un debate político que pueda exceder, ¿no es cierto?, que puede exceder determinados límites. Además, cuando está en debate un proyecto de ley, sea en comisiones o sea en el pleno, lo que está en debate es la materia. Y a eso hay que circunscribirse. Antes el presidente del Congreso podía llamarle la atención y quitarle el micrófono, o sea, anularle el micrófono a quien estuviera hablando una tontería que no estuviera en el tema. Ahora no. Puede hacerlo, no lo hace. Bueno, puede hacerlo, sí, puede hacerlo, no lo quiere hacer. Es en el 61. Claro, ¿no? Sí, está regulado. No lo hace, ¿no? Entonces, este carácter opinante, ¿no?, tiene varias consecuencias. Y en el plano de la transmisión de información, ojo en las comisiones, y ojo en los despachos parlamentarios, no se puede decir que una comisión ha aprobado un proyecto. Lo adecuado, lo propio es decir, la comisión se pronunció favorablemente respecto del proyecto por mayoría, por unanimidad, etc. Rechazó el proyecto por tantos votos contra tantos votos, etcétera, etcétera. No, tuvo una opinión desfavorable, ¿no es cierto? Es una opinión, nada más. Pero del hecho de que nosotros le demos un carácter opinante, como debe ser desde mi punto de vista a las comisiones, de ese hecho, ¿no?, también se derivan otras conclusiones, perdón, otros corolarios, ¿no? En primer lugar, esta opinión puede ser objeto de aprobación por unanimidad, por mayoría, ¿no es cierto? Y se habla también de un dictamen minoritario, ¿no? En minoría. Permítanme hacerles unas reflexiones sobre esto, porque todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con el tratamiento del dictamen
dictamen en cuanto a redacción se refiere, porque las ideas sobre los dictámenes hay que tenerlas claras, ¿no? Regularmente, o sea, con frecuencia, es lo que quiero decir, y con una frecuencia que parece normal, se dice que un dictamen ha sido aprobado por unanimidad cuando todos los que están presentes, ¿no es cierto?, suponiendo que hay quórum, por supuesto, votan en un sentido determinado. Y sin embargo, ese hecho de que todos hayan votado en un sentido determinado puede ser tranquilamente una votación en mayoría y no una votación por unanimidad. Ustedes me dirán cómo es ese asunto. Para que haya votación por unanimidad, lo dice el reglamento del Congreso, se requiere la totalidad de votos en un mismo sentido de todos los miembros hábiles de la comisión. ¿Y qué pasa si falta un miembro hábil? ¿No es cierto? Entonces ya el dictamen se convierte en dictamen en mayoría. Entonces, puede faltar un miembro hábil y haber quórum, pues. Eso no es ningún problema. Se convierte en un dictamen en mayoría, porque no está esa condición. ¿Cuál es la condición? Que estén todos los miembros hábiles y que voten en un mismo sentido respecto de la materia del debate. Seguimos. Y está bien usada la frase unanimidad de los presentes. Sí, pues. Al momento de la votación. Claro, claro. Es que justamente esa terminología, unanimidad de los presentes, quiere decir que porque votaron todos los presentes, ya hay unanimidad. Yo no esto no lo hago por un capricho, ¿ah? O sea, no se puede ir contra la norma, pues. Derógala, pero no me digas que hay unanimidad si es que no están todos los hábiles. ¿Cómo se establece el número de hábiles? Al número legal de congresistas, prenda usted su micro, por favor. Al número legal se le descuentan los que están con licencias y los no incorporados. Y los no incorporados, ¿no? Y los suspendidos. Muy bien. Y los suspendidos. Pero no todos. Hasta el 20% nomás. Hasta el 20% no más, no más. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa, yo tengo una comisión de 14 miembros y me presentan licencias, tengo uno suspendido por ahí, me presentan licencias de que no van a venir. Si tengo uno suspendido, ¿cuántas licencias puedo aceptar? Tengo 14. 20%, 2.8, 3. 3. Si tengo uno suspendido, solamente puedo aceptar uno. Si lo reemplazaron es otra cosa. Pero en este momento tengo uno suspendido. Y las otras licencias, sencillamente las registro para que no les descuenten. Porque eso es lo que quieren, que no les descuenten. Ese es el punto. Pero no puedo aceptar más. He leído, no digo que con estupor, pero sí con una es una cosa un poco difícil de describir. He leído con una satisfacción un poco retorcida, ¿no? Un acta de una comisión y digo la comisión, no fue este año, fue hace 2 años atrás. Un acta donde se decía que había quórum con 4 miembros de 11. Imposible, es imposible. ¿Cuál es el 20% de 11? 2. 2 puntos, ¿no? 2. Ya, y 9. ¿Cuál es el quórum? No es 5. Es 6. ¿Y sabe por qué? Porque 4.5 le da 5 y ahí no se cumple el 1 más, se cumple el medio más. 6. Con 4 no.
y con 4 se han adoptado cuerpos. Si una persona es suspicaz y está metida en un grupo que no desea la aprobación del dictamen, ¿no? Puede introducir un elemento de, mejor dicho, puede hacer una petición respecto de la invalidez de ese cuerpo. Entonces, pero a lo que voy es eso, ¿no? Una cosa es la unanimidad, reglamentariamente hablando, ¿no? Y otra cosa es la unanimidad como la vienen llevando adelante, porque esta unanimidad, como se está tratando ahora, es violatoria de esa norma. Es violatoria de esa norma. ¿Ya? Y como ya les explicaba en la clase anterior, no existe precedente ni práctica parlamentaria ni todas esas cosas que se dicen contra norma expresa. Es imposible, porque estarías derogando por una vía, una norma por una vía que no es la vía establecida. Pero si quieres darle carácter de excepción, tendrías que decir excepcionalmente, pero excepcionalmente no puedes violar el principio de representación. El principio de representación está dado por el quórum, pues. No se puede, cuando un principio no tiene excepciones, pues. O sea, en derecho los principios se establecen para que informe todo. No puede haber una excepción al principio. ¿Cómo te puede una excepción al principio? Estás en otro tipo de norma, entonces, no en el derecho parlamentario. En otro tipo de norma. ¿No? Muy bien. Y entonces, si no se cumple con esa norma de los hábiles, de todos los hábiles, cada vez que se vote, que haya una votación donde no estén todos los hábiles, estamos en mayoría, y cada vez que se vote con un número mayor respecto a un número menor de votos, también estamos en mayoría. El asunto es el siguiente. Existe una disposición en el reglamento del Congreso que dice que todas las disposiciones del reglamento son aplicables a las comisiones en lo que les son aplicables. El 20% está normado, ¿no es cierto? Hay dos disposiciones que complementadas dan ese 20%. Muy bien. La pregunta es esta: si para establecer, si dado el número legal de la totalidad de los integrantes, ¿no? El número legal, ¿no?, del pleno, yo puedo tener hasta 26 nada más ausentes, por la razón que fuere, el quórum lo hago sobre 103, o 104, perdón, sobre 104, ¿no? Puedo hacerlo sobre más, pero máximo, o sea, pero mínimamente 104, mínimamente 104. Ya, en las comisiones, el 20% de lo que fuere, ¿no es cierto? Si son 19, 20% son 3.8, 4 menos, ¿no? Dentro de ese 20% tienen que estar los que no fueron acreditados. ¿Por qué no han sido acreditados? Y por una analogía que en este caso está normada por el reglamento. Pero si esos 4 hacen el 20%, no cabe ninguna dispensa. No cabe ninguna dispensa. Ya hicieron el 20%. Me pasó con la comisión de... No me pasó, sino conversé con este ilustrado secretario técnico, el doctor Fernando Paredes, ¿no?, que es un secretario técnico ilustrado. Ese mismo problema. Que él hacía quórum necesariamente con 9. Y si habían 8, no había quórum con este criterio, ¿no? O sea, si yo tengo uno que no ha sido acreditado, suponiendo 1, y mi cupo para 20 son 3, solamente me quedan 2. Para dispensa solamente me quedan 2.
Vienen las dos primeras dispensas en perfecto orden, no me duerma, doctor Saldaña. No, yo lo comprendo porque a mí me pasa lo mismo, no se preocupe. Cuando yo me escucho me duermo. Entonces, quedan dos. Entonces, si el 20% se completa así, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Fíjense, yo he analizado este tema porque estuve escribiendo un libro sobre estos asuntos que son altamente polémicos, ¿sabes? O sea, nosotros acá lo estamos viendo académicamente, pero mirados políticamente son problemáticos, porque una vez yo escuché decir a una congresista: me importa un pepino de la Constitución y el reglamento, acá lo que interesa es sacar adelante lo que tenemos políticamente pactado. Esto se llama arbitrariedad política. Y si se rechaza la arbitrariedad jurídica, hay que rechazar la arbitrariedad política. La política no se puede mover sin patrones, o porque le da la gana, o porque alguien es mayoría. Puede ser esta mayoría o otra, cualquiera, o sea, no interesa eso. Entonces, a lo que voy a decir este punto, ¿no? El quórum es la garantía de la representación. El quórum es inherente a la institucionalidad del Congreso. Si se pervierte el quórum, el Congreso ya no tiene, y hemos llegado al límite absoluto de perversión del Congreso. O sea, estamos a la inversa, ¿no? Pervertir significa poner al revés, ¿no? O sea, eso significa. Estamos en la perversión absoluta. ¿Y por qué? Porque es un asunto político. ¿Cómo que es un asunto político? Yo le decía al principio, ¿no? Hemos venido acá no a jugar un partido de fútbol ni de básquetbol, ¿no? Hemos venido a jugar con reglas institucionales que son propias del Parlamento, que son diferentes del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Que se mueven en la esfera política. Pero hay reglas. O sea, no puede ser posible de que porque yo tenga mayoría o porque yo me crea el bacán del barrio porque pienso que toda la sociedad está mal y entonces yo, como soy de izquierda, tengo que romper todos los esquemas, agarro y me los rompo todos porque me da la gana. No es así la cosa. Hay reglas hasta para cambiar las cosas, para cambiar las reglas. Hay reglas para cambiar las reglas. Dígame. Señor Guido, disculpe, ¿cabe el término dispensa? O sea, Esto es una ficción, ese es un recurseo. No cabe, pues, no cabe. Esto es un recurseo. Está pidiendo dispensa para que no le descuenten. No, dígale que nada más que no pueden asistir por tal razón y tal otra y que listo. Es decir, cuando empiezan a ver, un profesor me dijo alguna vez en la universidad algo que se lo transmito a ustedes porque me parece de lo más valioso. Cuando la cosa empieza a ponerse muy retorcida, ¿no? Cuando empiezan a ver demasiada especialización en algo, estamos en decadencia. Estamos en decadencia. Bueno, pero volvamos al punto, ¿no? Voy a reiterar este carácter de opinión del reglamento, del dictamen, ¿no? Y que sea aprobado por unanimidad, por mayoría, o que sea rechazado, ¿no es cierto? Que sea rechazado el dictamen, es el rechazo o la aprobación de una opinión que no cause estado, como dicen los abogados, y que tiene que ser elevada al Pleno. Cuando digo que tiene que ser elevada al Pleno, estoy diciendo que todos los proyectos tienen que ser dictaminados, no unos sí y otros no, y no cabe la dispensa del trámite de comisión, ni la dispensa del trámite de dictamen. Que a mí me digan vamos a dispensar del trámite de publicación, eso lo entiendo. Pero que me digan que vamos a dispensar del trámite de dictamen, no lo entiendo por ningún lado. Creo que lo expliqué en la clase anterior, ¿no es cierto? Ya, para los que no estuvieron, o que veo que han llegado caras nuevas al barrio, como dice el TAN, ¿no? El artículo 105 no permite, 105 de la Constitución, no permite la dispensa del trámite de comisión. Porque la condición que da la reserva reglamentaria que establece la Constitución respecto a este punto es que las causales
de exoneración de dictamen tienen que estar en el reglamento del Congreso y no están. Hasta ahora nadie se ha preocupado por poner ahí las causales. En consecuencia, todos los proyectos tienen que ser dictaminados y tienen que ser aprobados por mayoría, por lo que fuere, o si no tienen que ser desaprobados, ¿no es cierto?, desestimados, decimos nosotros acá en el Congreso, tienen que ser desestimados, ¿no?, también por la Comisión. Ahora bien, lo que dice la Constitución es que ningún dictamen, no puede haber 105, ningún dictamen, no, perdón, ningún proyecto puede ser debatido sin previo dictamen, debatido en el pleno, entonces se entiende, ¿no es cierto? Debatido en el pleno, sin previo dictamen. No dice si el dictamen es favorable o desfavorable. Tiene ningún dictamen aprobado, dice, no dice que, no dice que es aprobado el proyecto, dice el dictamen es aprobado. O sea, la pregunta es, si no es causa de Estado, ¿por qué un proyecto que tiene que ser, un proyecto sobre el cual se ha pronunciado la comisión de manera negativa, o sea, desestimándolo, ¿por qué tiene que irse al tacho? Porque al señor Torres Lara se le ocurrió. Porque eso abrevia el procedimiento. Y si el pleno se pronuncia en contra y dice que sí debe ir, ese es el derecho de las minorías, ¿no? Nunca he visto yo que manden al tacho por unanimidad. Siempre hay alguien que defiende el proyecto. Por lo menos el que lo ha planteado. Me dejo entender. ¿Por qué no puede cambiar, por qué no puede cambiar el pleno la posición de la comisión? Claro que la puede cambiar. Y entonces, ¿por qué un dictamen se tiene que ir al tacho si es que es un dictamen negativo respecto al proyecto de ley? Requisito de admisibilidad es otra cosa, pues es otra cosa. O sea, no cumple con los requisitos, se va al tacho, eso sí. No estoy de acuerdo con que sea así, pero me parece que está bien con que se vaya al tacho si es que no cumple con los requisitos de admisibilidad. Pero por supuesto, todos los dictámenes llegaban al pleno, sean positivos o negativos, ¿no? También se hablaba de aprobar, la comisión aprobó, ¿no? A mí eso me parece una inexactitud, por decirlo menos, ¿no? Lo que pasa es que la connotación de aprobar es positiva, no es Sí, la connotación de aprobar es positiva para el ego común. Está en ese sentido. Para el ego común. No, y en el o sea, jurídico, no, es decir, se aprobó la sentencia tal, y si te manda a la cárcel, ahí sí, no. Depende de tu valoración del hecho, ¿no? O sea, ahí, yo acepto que pueden entenderse así, lo acepto, no lo comparto, ¿no? Pero bueno, me parece más sólida la posición que tengo, si no, bien. Una cosa que, antes de entrar propiamente a la parte que nos va a meter dentro de la redacción, una de las cosas que tanto, bueno, en la Constitución se habla, creo que una sola vez de dictamen, ¿no? Me parece que es una sola vez, pero en el reglamento se habla muchas veces, ¿no es cierto?, de dictamen. Y se habla del dictamen durante el procedimiento. El dictamen es aprobado con 3 votos contra ti. El dictamen es en mayoría, el dictamen es escritoría, el dictamen es el dictamen. En el dictamen debe haber tales características, etc. El dictamen. Entonces, tanto ahí como en el manual de técnica legislativa, no se diferencia entre la etapa de elaboración del dictamen y la etapa de aprobación del dictamen, que son dos cosas distintas. Cuando usted está debatiendo un dictamen, no está debatiendo un dictamen, usted está debatiendo un predictamen, un proyecto de dictamen.
¿Qué pasa si no se aprueba? ¿Acaso será dictamen? No es dictamen. En comisiones, claro. Un proyecto de dictamen, un predictamen, como ustedes quieran llamarlo. ¿No es cierto? Entonces, si eso es así, ¿no? Cuando uno esté elaborando las reglas para aplicar, ¿no es cierto?, las reglas de técnica legislativa para elaborar el dictamen, este formato, ¿no?, que es un resultado de una serie de reglas, ¿no?, la aplicación del formato, ¿no?, es para el predictamen. Una vez que el dictamen está aprobado, usted no lo puede cambiar. No le puede meter ni una coma, salvo que sea un sinvergüenza y en vez de le meta algo por ahí por lo bajo mientras lo está imprimiendo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, si hablamos con propiedad, en la etapa de elaboración del dictamen, ¿no?, que está en la etapa legislativa, pero que se trata de la elaboración de un documento, tienen que utilizarse, ¿no?, las reglas que son propias de la elaboración. O sea, se aplican reglas para elaborar, son reglas para elaborar el dictamen. Entonces, uno está elaborando lo que va a ser dictamen, está proponiendo para debate un predictamen. Por lo tanto, en el formato no puede decir se aprobó el dictamen por tanto, cuando se va a poner a debate. No se puede decir eso. Estás adelantando una especie de opinión, manipulándola, conduciéndola, etcétera, ¿no es cierto? Lo que fuere. Sino que hay que someter a debate el predictamen, y cuando el dictamen se apruebe por una votación, se hace el dictamen, pues. O sea, se hace el dictamen recaído, que fue aprobado por tantos votos a favor, tantos en contra, en la sesión tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto no. Y en la elaboración ustedes tienen dos partes, que vamos a ir entrando a esto. Ustedes tienen dos partes. La parte que es la parte de la propuesta dictaminada, ¿no es cierto?, de la propuesta dictaminada, y la parte que es propia de la fundamentación de esa propuesta, que no tiene por qué ser la misma que la del proyecto, ¿no? O sea, puede variar, puede ser cambiada, etc. También sucede eso con la parte que es propiamente normativa. Entonces, en ambos casos, nosotros estamos presentando ante el pleno de la comisión un proyecto de dictamen, un predictamen. Lo debaten, lo cambian, le colocan un artículo más, le quitan un artículo, le sacan una frase, etc. Todo eso es parte del debate. Lo que resulta, ahí está la parte resolutiva, y de repente el que está al tanto de la fundamentación del dictamen, pues tiene que haber uno o dos que estén detrás de las razones que dan. Tiene que cambiar pues la parte fundamentativa del dictamen, porque si ha habido cambio, tiene que haber alguna razón, alguna motivación. Nadie lo va a cambiar por cambiar, ¿no es cierto? Tiene que dar alguna razón. Puede ser una razón más válida, más tonta, menos tonta, más superficial, más profunda. Eso es otro tema. Pero tiene que haber alguna razón, tiene que haber alguna motivación. Entonces, cuando hablamos nosotros del documento del documento que estamos elaborando en este momento, el dictamen, estamos elaborando un dictamen y tenemos un documento previo. Ese documento previo es el predictamen. ¿Ya? Entonces, llamémosle como tal, pues. Se trata de un predictamen, no de un dictamen. Y en consecuencia de la sumilla, ustedes no tienen por qué, estoy yendo al formato que ustedes tienen ahí en su documento, del formato número 3, ¿no? Y en la sumilla hay que tener una referencia de la iniciativa, ¿no es cierto? Hay que dar una referencia de la iniciativa. Entonces dice, predictamen de la comisión tal, recaído en el proyecto de ley número tal, por el que se propone tal cosa. Ya les he dicho acá, lo que predomina aquí es el criterio de
¿De qué? Con las menos, ¿cómo se llama esa característica de la redacción donde se utilizan las menos palabras, la menor cantidad de palabras? Concisión, no, precisión es distinto. La precisión se refiere a la referencia al objeto, y es otra cosa distinta. Bueno, entonces la concisión es la menor cantidad de palabras. Fíjense la anotación que hay en su formato. Si son varios los proyectos de ley, se refiere cada uno de ellos. Proyecto de ley número 378, punto y coma, 379, no sé cuántos, CR, no sé cuántos, se refieren todos, todos. Si son varios los que tratan la misma materia, quiere decir que están acumulados, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. ¿No? Y la materia se señala de la manera más sucinta posible, ¿no? De la manera más sucinta posible. Muy bien. Hablemos un poco acerca de qué cosa significa eso de juntar varios proyectos, ¿no? O sea, varios proyectos se juntan, ¿no? Y se produce un proceso de acumulación de proyectos. ¿Qué se hace regularmente cuando hay varios proyectos que suceden en comisiones? ¿Qué se hace regularmente cuando hay varios proyectos en comisiones? Se los junta, pues, se los junta físicamente. Juntos. Pero la materia legislable ya no es la de un proyecto, es la de todos los proyectos. Si no, ¿por qué hay que juntarlos? Porque tienen algo en común, ¿no es cierto? Y si tienen algo en común, eso que es común, eso es la materia legislable. No es un proyecto y los demás los adjuntos. Por si acaso les voy diciendo que existe un acuerdo de mesa directiva que es el 686, ¿ya? Si quieren se los traigo en la próxima clase, ¿ya? El 686, que trata esta materia. ¿Ya? Y ese acuerdo de mesa directiva, que está vigente, que no ha sido cambiado y que pretende modificar el reglamento del Congreso, cosa que no es posible, no se puede modificar el reglamento del Congreso por un acuerdo de consejo directivo o de mesa directiva, ¿no es cierto? No se puede, ¿no? Porque tiene jerarquía inferior. En ese se dice, en su primera disposición, se dice que no se pueden acumular proyectos sino hasta antes de producido el dictamen. ¿Cuál es el supuesto? Que solamente puedo acumular para pronunciarme. No puedo acumular para adjuntar, pues, para hacer ruma. No puedo acumular para eso. Los proyectos entran. La comisión ha dicho, vamos a tratar este proyecto, está asumiendo competencia, ¿no es cierto? Está asumiendo competencia. Ya, estos 5 proyectos van juntos. ¿Por qué? Porque tratan acerca de lo mismo, son de diferentes autores, etcétera, etcétera. ¿Está bien? A ver, ¿qué cosas tienen en común? ¿Qué aspectos son? ¿Y qué aspectos son separables? Que no. ¿Qué aspectos deben ser excluidos? Porque entran en contradicción las normas. Esa materia, ese trabajo que se ha hecho sobre los 2, 3, 4 o 5 proyectos, que te da como resultado una nueva propuesta normativa, eso es lo que hay que dictaminar. Entonces, es una mala interpretación, ¿no es cierto? Decir, hemos acumulado los proyectos tales y tales y tales y nos hemos pronunciado solamente sobre el primero. ¿Qué acumulas? Segunda cosa que dice el 686, que se pueden acumular proyectos, ¿no? Después que se ha aprobado un dictamen y aún en el pleno, pero no utiliza el término acumulación, utiliza el término adjuntar proyectos. ¿Y con qué fin? Con fin estadístico. Con fin estadístico. O sea, cuando uno adjunta un proyecto tras el otro, incluso en el pleno del Congreso, el fin es estadístico, no tiene que ver nada con el tratamiento de la materia. Y por lo tanto no se puede decir, ¿no es cierto?, que se acumule mi proyecto. Entonces, lo que tendría que decir el congresista con propiedad es que se adjunte mi proyecto, que se adicione mi proyecto.
fíjese, cualquiera que tiene cierta experiencia en el manejo parlamentario, si quiere que su proyecto tenga influencia sobre lo que se ha dicho y no tiene un mero criterio estadístico, lo que tiene que hacer es una cosa muy sencilla. Señor presidente, respecto de los artículos tales y tales y tales y tales del proyecto, noto que hay una deficiencia de tal tipo, creo que se puede comenzar así, aquí estoy enviando la propuesta al presidente de la comisión. ¿Para qué necesita adjuntar nada si el adjuntar no le va a producir ningún efecto al proyecto? Sencillamente le va a aumentar un número a la estadística del congresista. Tiene 2 proyectos, ahora tiene 3. Y a última hora, y hasta se lo ha copiado de otro. Entonces, ya, ahí nomás. Entonces, ese tema, porque pasa pues, eso pasa. Eso pasa. A última hora, en el mismo pleno están escribiendo, ¿no?, el proyecto. Bueno, entonces, pongan atención en esto. Si son varios los proyectos, estoy recién en la sumilla, ustedes los presentan todos, así sea largo, los presentan todos, y después sacan una idea general sobre el tratamiento de la materia y la colocan ahí de la manera más sucinta posible. Por ejemplo, hay 14 proyectos de reforma constitucional sobre inmunidad parlamentaria, ¿ya? Proyecto fulano tal. Los 14, ¿ya? Todos, los proyectos tales y tales, que por los que se propone la reforma del artículo tal sobre inmunidad parlamentaria. Hay que ir, pero tienen que ponerlos todos. Esos son los proyectos acumulados, no hay otros. Esos son los proyectos acumulados. Los que usted coloca ahí son los proyectos sobre los cuales se va a pronunciar. ¿Y cómo se va a pronunciar? Se puede pronunciar diciendo qué cosas tienen en común, sí. Complementando unas disposiciones con otras, también, pero también excluyendo. Hay proyectos que son antitéticos, que tienen tratamiento de materia desde una perspectiva política que no se condice con esta otra. No pueden ir juntos, pues. No pueden ir juntos. O sea, cuando usted argumenta, después vamos a ver el tema de la argumentación, ¿no es cierto? Aun cuando los haya acumulado, en la acumulación tiene que decir, cuando llegue el momento, ya lo vamos a explicar ahorita, ¿no? Este es el texto que ha quedado. Y después, cuando usted ya en argumentación, en la fundamentación del dictamen, ahí tiene que decir por qué quitó esto. Por la razón que fuere, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una razón. Bien. Bueno, después tienen el órgano dictaminador, comisión D, con el periodo anual de sesiones correspondientes. Ustedes ya saben que el periodo anual va de julio a julio, ¿no es cierto? Julio. No nos movemos con el periodo anual solar, si acá tenemos el parlamentario, ¿no? Y después hay una fórmula introductoria. Fíjense bien este asunto de la fórmula introductoria. Doctor, una pregunta. Dos. Antes que pase al otro tema, ¿no? Justo tengo un caso, lo que está tocando el tema, ¿no? Tengo 5 Está proyectos. haciendo una consulta, ¿no? Sí. Después le paso mi factura. Ya. 5 proyectos de están juntados, pero resulta que han hecho su predictamen la Comisión de Defensa y Comisión de Vivienda. Ya seguramente en el pleno han debatido los 5, lo han juntado, ¿no? Pero analizando yo bien las cosas, solo 3 nomás deberían de juntarse, porque 2 plantean muy distinto, cambio de unos artículos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál debería de tomar de referencia? ¿Lo que es de la Comisión de Defensa o lo que es de Vivienda? Porque en Vivienda menciona solo a 2. Ya. Y en Defensa a los 5, ¿no? Claro, ese es un tema de un dictamen por 2 comisiones, ¿no es cierto? Por 2 comisiones. De un solo elaborado. dictamen por 2 comisiones. Y se lo ha devuelto también a las 2 ¿Cómo se llama eso? oficinas. Cuando se puede sería dictamen conjunto. El punto es el siguiente.
Estamos aquí en la fórmula introductoria. Fíjense ustedes, ha venido para dictamen de la comisión tal el proyecto tal cuyo autor es el señor tal, integrante del grupo parlamentario tal, mediante el cual se propone tal cosa. ¿No es cierto? Ya, bueno, ahora sabemos que eso hay que reformularlo si son varios, ¿no es cierto? Si hay dictámenes, si hay un dictamen que se va a hacer de manera acumulada, ¿no es cierto? Acumulada, ¿cierto? Muy bien. Si se estima necesario, dice acá, perdón, el proyecto de ley ingresó a mesa de parte con fecha tal y fue remitido a esta comisión, la cual asume competencias sobre el mismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. El segundo punto que está ahí dice: si se estima necesario, puede hacerse conocer otros datos que se consideran relevantes. Por ejemplo, un dato relevante es el siguiente: se han pronunciado sobre el proyecto de ley el ministerio tal, el ministerio tal y el ministerio tal. Pero hay que hacerlo de manera sucinta. Ahí hay que ser concisos. O sea, el primero expresando su apoyo con modificaciones, el segundo pronunciándose en contra de la propuesta y el tercero también haciendo modificaciones. ¿Ya? Ahí nomás queda. Esos documentos se van al anexo. Acá no entran. O sea, ¿qué es eso de poner en un dictamen una relación de documentos que se han pedido? 3 que solamente se han respondido y a la hora de hacer el análisis no se ven. Mejor ponlos en un anexo. Si estás poniendo solamente los que respondieron, los que han vertido opinión, esta opinión necesariamente la tienes que tener en cuenta cuando hagas el análisis. Esta es la fundamentación. Y decir por qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso. Acá sucede lo siguiente: el Ministerio de Economía y Finanzas dice que no va por la razón que sea y agarran el proyecto y lo mandan al archivo. Y no se ponen a discutir sobre si el Ministerio de Vivienda, digo, el Ministerio de Economía tiene razón o no tiene razón en la opinión. Es solamente una opinión, la del Ministerio de Economía, su mandato. Podría ser un ruego, como dice Laporta. Señores, por estas razones les ruego que lo manden al archivo. Pero de ninguna manera es un mandato. Entonces, esa idea de que el Ministerio de Economía dice, el Ministerio de Energía y Minas dice, hay opinión negativa de fulano, a mí que me importa que sea opinión negativa, positiva, la que fuere. El Parlamento no tiene propia opinión. Entonces, en el análisis, estas opiniones van a tener que ser objeto. Pero aquí, en esta parte, solamente se registran indicativamente. Indicativamente. Pueden haber algunos otros, algunas otras, digamos, algunas partes de esta forma introductoria que hagan un poco más de hincapié. Por ejemplo, ha venido para dictarnos los proyectos tales y tales y tales y tales y tales y tales, ¿no? Que tratan de materia tal, ¿no es cierto? Nosotros hemos acumulado ese proyecto y sobre ese proyecto vamos a pronunciarlo, ¿no? Hemos acumulado vamos a pronunciarlo. Si el texto es muy largo, de la acumulación, ¿no? Si el texto es muy largo, lo pasan al anexo. El texto acumulado está en el anexo tal. Nada más. Listo. No obstaculicen la línea de desarrollo del texto. Tiene que ser claro. La claridad, pues, lo que sobra va para atrás. Doctor, una consulta. Bueno. Dígame. ¿Es necesario hacer referencia también a la normativa, a los decretos que hayan? Ahora voy. Si usted estima que la normativa es indispensable de citarse, la pone. Porque hay proyectos
que realizan reformas meramente jurídicas, ¿no es cierto? O sea, y esta ley se cambia esto, pero solamente con una materia propiamente jurídica, no tienen otra implicancia sino jurídica. Bueno, podría ser. Pero usted puede hacer, las referencias siempre van a ser muy generales. Este proyecto de ley se inscribe dentro de la normativa tal. Ahí queda. Ahí queda. No, nada de que yo desarrollo, que cito el artículo, si no cito que tiene el reglamento, entonces me van a matar, no, nada. Ahí nada más. Yo de principio no pondría nada. ¿Ya? Yo de principio, yo. Ustedes son libres de ver si colocan eso. Y pueden haber otros. Estaba yo aludiendo al caso de las acumulaciones porque me parece un caso que se trata muy mal en el Parlamento. Muy mal. Y se desechan proyectos valiosos solamente por dictaminar uno de los 4 o 5 que se han acumulado entre comillas. ¿No? Muy bien. Después de allí, ¿no? Ustedes pasan a la parte resolutiva, de frente. ¿Cierto? Entonces, pero ¿cómo pasan a la parte resolutiva? Tienen que tener una fórmula para pasar a la parte resolutiva. Como el predictamen es lo que se coloca en debate, esa parte intermedia entre la fórmula introductoria y la parte resolutiva es la que indica que se va a poner a debate. La comisión en la presente sesión, yo he puesto esta fórmula, puede ser una fórmula análoga, ¿no es cierto? La comisión tal en la presente sesión somete a debate en razón de los fundamentos correspondientes, de los fundamentos que corresponden, ¿no es cierto? ¿No? La fórmula legal siguiente, la fórmula legal que yo someto a debate. Y coloco toda la fórmula legal. Eso es importantísimo. Coloco la fórmula legal que va a entrar en debate. Si la fórmula legal es el Código Civil, entonces agarro y la coloco en un anexo, ¿no es cierto? Pero si no es coloco toda la fórmula legal que esté a la mano, ¿no? Y entonces, por supuesto que si se propone no aprobar el dictamen, no van a colocar la fórmula legal, pues no. Pero en este curso dediquémonos a la crítica, a mirar dónde está el tema que no. Y en el segundo, porque estoy seguro que usted va a pasar el segundo, ese es su deseo, ¿no es cierto? Va a pasar el segundo curso, ¿no? Ya, entonces, como usted va a pasar el segundo curso, ¿no? entonces ahí cada uno va a elaborar su proyecto. Y ahí sí te agarra. Porque ¿cómo vas a argumentar para defender tu propuesta legal? Este es un tema que te pone en otra perspectiva, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo instrumentos, ¿no?, de cómo manejarlos respecto a ese tema. Ahora bien, en la fundamentación del dictamen, fíjense bien, se utilizan instrumentos similares a los de elaboración del proyecto, y eso es obvio, pues, pero ojo, fíjense, si ustedes no cambian la perspectiva, nunca van a dictaminar. Ustedes reciben el proyecto, sea que sea un proyecto simple o un proyecto acumulado, ¿no es cierto? Digo un proyecto acumulado porque hay una resultante, ¿no es cierto?, de la acumulación de varios proyectos, y ustedes tienen que saber cómo evaluar ese proyecto, a ver si cumple o si no cumple con los estándares para poder dictaminarlo. Y ahí el asunto es sencillo, mientras ustedes dicen, le aplican el análisis de impacto normativo, lo tiene. Generalmente lo tiene, pero débil. Y después pasan al análisis costo-beneficio y no la tienen. No lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay algo que no está bien, ¿no es cierto? Y de repente se dan cuenta de que algunas normas, o todas, tienen incidencia ambiental. ¿Y dónde está el estudio de incidencia ambiental que ampara eso? Y por último se dan cuenta y dicen, ¿y dónde está el informe del Ministerio de Ambiente? ¿Se dan cuenta ustedes lo
pero ya no están elaborando, están evaluando el proyecto, ¿no? Y si lo miran de manera formal, hoy me han puesto una transitoria como si fuera el núcleo legislable. ¿Por dónde, pues? Tienen que cambiar para que, o si no, está mal hecho el proyecto, pues. ¿No? Porque esa diferencia entre forma y fondo será muy aristotélica, muy filosófica, lo que ustedes quieran, pero tiene incidencia la forma tiene incidencia en el fondo de todas maneras. De todas maneras. Y el fondo no se podría manifestar si es que no lo articulamos en una forma determinada. O sea, si hago una resolución legislativa tiene una forma, si hago un proyecto tiene otra, ¿no? O sea, entonces, eso va por un lado. O sea, no se trata solamente de la materia legislable, sino de cómo se organiza la materia legislable. Ustedes me dirán, no, pero usted está exigiendo mucho, pero no se puede. Nosotros tenemos que dictaminar cada 15 minutos un proyecto. Mucho es eso, no se para un proyecto ya. Nos demoramos 15 días en hacer esta cuestión y el congresista nos mata. Bueno, aquí estamos en un ámbito donde ustedes tienen que tener más recursos que el congresista. De acá salen con más recursos que el congresista. Y si el congresista ya no quiere, pues, pero ustedes saben más que él. En este tema, ustedes tienen que llegar a saber, más que cualquier congresista, ustedes pueden. Si no se quedan en el Parlamento porque están contratados, van a regresar casi con seguridad en algún momento. Eso pasa. Y tienen que tener los instrumentos para manejarse. ¿No? Y si un proyecto es un proyecto difícil, hay que decirle al congresista, este proyecto es un proyecto complicado. No se puede hacer un proyecto, un dictamen en 15. Tengo la orden de San Benito de Palermo, de que me hagan este asunto así para mañana. Bueno, que haga el milagro esto, ¿no? Entonces, los que hemos trabajado con congresistas los que hemos trabajado con congresistas con tradición, vamos a decir, parlamentaria, que ahora se dice, no, que hace 20 años se congresista en el Parlamento, ya mucho tiempo que se vaya. Bueno, hay que tomarlo con en fin, sabemos que ellos saben, que estos congresistas saben cuándo los proyectos son viables y no son viables. Y no solamente porque son complicados, sino porque si tienen viabilidad política o no tienen viabilidad política. ¿No? ¿Para qué vas a trabajar si no tiene viabilidad política? ¿Para nada? No, pues tampoco es así. Y una última cosa sobre los predictámenes es que en la parte final no se colocan ni fecha, ni nada, ni nombre de congresistas, ni nada. Es un predictamen. Cuando el dictamen se aprueba, se redacta como dictamen, o sea, se adecúa a dictamen, diciendo cómo se aprobó, etcétera, con cuántos votos a favor, cuántos en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Allí sí se colocan los nombres de los congresistas, ¿no? Para las firmas correspondientes. Cuando veamos el tema del acta, que es un tema a mí me parece que es un tema muy importante, ahí vamos a dar cuenta por qué es importante el tema del quórum. Ahora que no hemos tocado con toda profundidad, pero ese tema del quórum tiene que ver con esta producción de dictamen. O sea, aquí el quórum lo sobreentendemos. Hay quórum y por eso hay debate. Se aprobó, ahí tenemos dictamen. Antes tenemos un predictamen. No se aprobó, sigue siendo predictamen. Y si a alguien le disgusta que se haya aprobado o que no se haya aprobado, es otro problema ya de temperamento, de cosas, ¿no? Muy bien. Una última cosa. Todos han dado su prueba, ¿no? Me la han entregado, ¿no? Todos. Ya, el número de los que están acá es el número de los asistentes. Ya, con las excepciones del caso, ¿no? Yo voy a tener estos resultados lo más probable el viernes y si no el lunes. ¿Ya? El lunes a más tardar.
Y el otro tema, permítanme un ratito, voy a poner esto en orden. El otro tema es que a partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar con proyectos de ley para que ustedes los vayan analizando. ¿Claro? ¿Cómo el curso termina? En la próxima clase, perdón, la próxima semana no. La próxima semana vamos a sacar un día para que den su prueba de suficiencia.